¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Vamos bien por ahora? Entonces yo podría armar acá mi representación en espacio de estado de este filtro, es decir, armar las matrices A y B, y esta matriz D, o como queramos llamarla, la matriz de la lectura. Entonces A sería igual a 0,1 menos omega al cuadrado menos 2 por psi por omega. B del filtro sería 0,1, o 0 menos 1, da lo mismo, le ponemos el menos 1, da el mismo el signo, porque que el ruido sea en sentido positivo o sentido negativo no va a cambiar. Y finalmente la matriz de output de lectura, que sería esta, menos omega al cuadrado, 2 psi por omega del filtro, y se acabó. Ahí tendríamos esto. Si tuviéramos para este caso, que quisiéramos representar un proceso aleatorio con este ruido blanco filtrado, requeriríamos la definición de la intensidad de ruido blanco, por ejemplo 1, por un número. Si queremos hacerlo de más intensidad ponemos 10, o más intensidad 100, da lo mismo, eso se escala al nivel de la amplitud que desea en la RMS de aceleración, o los valores pico y demás, nos permite ajustar el modelo. Pero ahora voy a poner un tema numérico con un valor unitario nomás, para no complicar nada, digamos, dar un valor nomás, da lo mismo cual fuera. Entonces tendríamos como condición estacionaria de nuestra matriz de covarianza, recordábamos que vía Lyapunov podemos resolver la matriz en condición de estacionaria de este filtro si es un ruido blanco estacionario en la entrada de este filtro lineal de tiempo invariante. Colocamos A, B transpuesto por W por B, perdón, B por W por B transpuesto, y tendríamos la matriz P obtenida en condición estacionaria para ese filtro correspondiente. Si discretizamos este filtro, podríamos plantear esto en términos de ecuaciones en diferencias. Lo que lograríamos con esto sería un modelo autorregresivo. Ya vamos a conversar un poquito sobre esto, pero digamos, vamos mirándolo de a poco. Entonces, imagínense que yo quisiera representar la solución de este problema, de esta ecuación diferencial en el dominio del tiempo, para una hipótesis bien sencilla, que el input W se mantenga constante en el tiempo en cada intervalo de paso, o en cada paso de integración. De hecho, en el caso nuestro, como vamos a simular la respuesta del ruido blanco, estamos planteándola como una colección de variables en cada tiempo t, podemos pensar que en cada tiempo t, en cada delta t, perdón, tenemos una cantidad constante, aleatoria evidentemente, que se convierten en la entrada del sistema, en la entrada discreta, ¿no? Entonces, la solución en tiempo discreto, que el otro día yo la planteé con un método aproximado de Euler, la podemos resolver en forma exacta. La solución de esta ecuación diferencial, x punto igual a más b por w de t, tiene solución exacta a nivel discreto con x, k más 1 igual a la respuesta en vibración libre, producida por el vector de estado en k, como mapea el vector de estado en k a x en k más 1, con la exponencial matricial e a la a delta t. Esta es la solución discreta exacta de la vibración libre de un paso a otro. Y finalmente tendríamos una B discreta, le voy a escribir acá como B discreta, después le escribo su valor, por W de K, que surge de la convolución o del integral de la solución de la ecuación diferencial esta ordinaria, en la medida que WT sea constante en el intervalo, digamos, de K hasta K más 1 igual a WK, WK discreta, le voy a llamar esto, tendríamos la B discreta. Y esa B discreta va a tener una expresión matemática, que se puede obtener, si a alguien le interesa la podemos derivar después, pero es a la menos 1 por la exponencial matricial de A delta T, menos la matriz identidad por la matriz B, que es el input. Dicho de otra manera, esta A delta T, en delta T pequeños, sería nuestra expansión de I más A delta T más A cuadrado, la exponencial de la expansión de Taylor de la exponencial alrededor de 0, A cuadrado
delta t cuadrado sobre 2 factorial, y así sucesivamente. Eso es lo que significa e a la a delta t, esta expansión. Evidentemente el otro día habíamos tomado este primer término, que era el término de Euler. Si yo integro por Euler, asumo que la respuesta en el paso k más 1 es la respuesta en k, ahí está la identidad, más la derivada, que es a por x de k, asumida constante por delta t, da el incremento. Entonces ahí tendríamos nuestra expresión de Euler. La expresión exacta, simplemente para hacerlo un poquito más preciso, es esta solución completa que está la exponencial matricial. Entonces yo puedo calcular la exponencial matricial para ir mirando acá al costadito. A discreta le voy a llamar esa exponencial matricial de A por delta t. Tengo que definir un delta t. Vamos a usar un delta t de 0.01 segundo y ponemos acá A discreto igual a exponencial matricial A por delta t. Y ya tenemos la componente discreta de este filtro. Es decir, primero tenemos la versión en tiempo continuo del filtro y ahora tenemos la versión en tiempo discreto del filtro. Y la relación es que uno es la solución del otro para saltos, digamos, para cargas en el intervalo constantes por tramos. La matriz B discreta la puedo calcular, como acabo de escribir ahí, como la inversa de A por A discreta, porque la A delta T es A discreta, menos la identidad 2 por 2, que es el tamaño de este sistema, por B. De vuelta, si yo expandiera esto, se parecería a la expansión de Euler que habíamos hecho el otro día, porque E a la delta t, la primera parte de la expansión es I a delta t. Si hago por la inversa, me queda A inversa de A. Perdón acá, un minutito. Sí. Y está bien. Inversa de A por A me da la identidad por delta t, y después me quedan términos de orden superior, delta t cuadrado, delta t cubo y demás. Cuando le resto I, que queda por la inversa, voy a restar la inversa con la inversa y me va a quedar solamente la identidad. Y la identidad por delta t. Y por B me queda B delta t. Justamente la expansión en pequeñísimos delta t de esta expresión exacta de B discreta, para una carga constante de intervalo, es precisamente B delta t, que es lo que habíamos visto el otro día en la expresión. Pero bueno, acá la calculo en forma exacta para tenerlo un poquito más preciso. Ahí tenemos B. Entonces esto es B discreto y A discreta. ¿Qué significa esto? Que ahora nosotros tenemos un filtro en tiempo discreto. Si yo planteo que mi sigma W discreto al cuadrado es, sigma W discreto al cuadrado es W sobre delta T, voy a convertir a mi filtro discreto en un filtro equivalente al filtro continuo. No sé si me van siguiendo lo que estoy comentando. Pregunten cualquier cosa. Es decir, que ahora la varianza del ruido discreto tiene que ser 100 para que sea compatible con el ruido blanco de intensidad W igual a 1. Y está bien, 1 sobre una centésima me da 100 veces, ahí está el 100. Entonces, ahora podemos calcular la matriz P estacionaria, le podemos llamar de X discreto, o del filtro discreto, la matriz de coherencia, usando la ecuación de Lyapunov ahora discreta, DILEAP. Usamos la matriz A discreta, y usamos ahora B discreto por sigma W discreto por B discreto transpuesto, que es la solución ahora de la ecuación, no de Lyapunov, la segunda ecuación de Lyapunov. Teníamos la primera ecuación de Lyapunov, era la que usábamos continua, es esta que está arriba, Lyapunov continua, y ahora vamos a usar la de Lyapunov discreta. Bueno, la solución de esta ecuación, P igual a A discreta P a transpuesta más B sigma B discreta transpuesta. La solución estacionaria se va a obtener simplemente dando la matriz A discreta y B discreta, con la expresión que acabo de hacer ahí. Entonces calculamos la matriz P discreta, y ahí tendríamos el número. Si comparamos esta matriz con P, pongamos la matriz P acá cerquita, vamos a ver que la diferencia es muy pequeña. Fíjense, hasta el cuarto dígito acá estamos bien, acá tenemos el 3111, 313. Empezamos a fallar ahí en una milésima, digamos, en 2 milésimas, ahí ¿me van siguiendo? Sí, se sigue, profe. ¿Te sigue? Bueno. Por supuesto, si yo achico el paso de tiempo, si mi delta t lo hago igual a 0.001, una milésima de segundo,
con su correspondiente mayor costo computacional si después yo voy a simular, pero a veces puede ser que sea necesario tener pasos de tiempo muy pequeños para poder representar la dinámica de alta frecuencia. Bueno, excelente, en ese caso el sigma va a ser ahora esto dividido delta t, va a ser 1000 ahora, pero nuestra A discreta va a ser otra ahora, porque la exponencial matricial de A delta t más pequeño, tengo otra matriz discreta para este filtro discreto, y tendré otro B discreto para ese filtro discreto, que ahí lo calculé nuevamente. Entonces ahora podemos volver a calcular la P en condiciones del filtro discreto, como lo había llamado recién en la formulita, acá, a P filtro discreto, P filtro discreto, nuevamente calculando, y ahí tenemos la expresión. Y naturalmente vamos a ver cómo se va a ir arrimando, en la medida que el delta t se arrime, se achique, perdón, se va a ir arrimando. Ahora tenemos los mismos números, y en vez de 313, 312, antes tenemos 311, creo, ¿no? Y se va arrimando al 3, ¿no? O sea que vamos a converger en el 3. En la medida que usted achique el paso, va a ir convergiendo a la matriz completa. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Esa, yo profe, voy una a... consulta. Diga, todo lo que haga falta. Esa matriz B discreta, ¿podría ser que nos explique cómo se obtiene esa expresión de Es de escala la baja? solución de la ecuación diferencial. A ver, explico brevemente. A ver, ¿dónde limpiamos acá? La solución de la ecuación la parte de la ecuación libre es esta, que sale de la solución de la ecuación diferencial ordinaria, E a la AT. Y la segunda Sí, eso parte sí. sería, ¿a esta se entiende esta parte de la Sí, solución? sí, sí, eso se entiende. ¿Se entiende? Bueno, la segunda parte es la integral de convolución, es la integral entre 0 y delta t de la respuesta del impulso unitario, h de t menos tau, en este caso delta t menos tau, por w de tau, que en este caso va a ser constante, diferencial de tau. Esa es la integral que tendríamos que hacer. Ahora, ¿quién es la respuesta del impulso unitario? En un sistema lineal, si yo pongo una delta Dirac en el input acá, delta Dirac, ¿qué pasa cuando integre esto? Claramente no va a haber pasado mucho, simplemente este vector b va a ser la condición final. Es decir, que x en 0 plus, una vez que yo integro una delta Dirac, me va a dar la matriz b. A ver si se entiende fácil. Si yo pongo una carga impulsiva, lo único que se produce es un cambio en la velocidad. No hay cambio de posición, sino que hay de velocidad en función del impulso de la carga. El área del delta t tiene impulso unitario, naturalmente va a dar la matriz b. Entonces, ahora, la vibración libre, entonces, ¿quién es mi respuesta en impulso unitario, entonces? Es la respuesta en vibración libre a esa condición inicial. Va a ser E a la A T por la matriz B, que es la condición inicial a un impulso. Y ahora sustituyo esa expresión en la integral esta. Entonces tendré que integrar entre 0 y delta t. Delta t acá es un delta, no es un diferencial, entiéndase bien. Por eso llamado h, pequeño, me parece h se usa para la respuesta en impulso unitario. Pero le podemos llamar, no sé, delta t con una delta, ¿no? Con una delta mayúscula en vez de una, parece un diferencial, ¿no? Pero entonces acá tendríamos e a la a, bueno, perdón, sí, e a la at por b, perdón, si estamos, Menos tau. por W, por diferencial de tiempo, este sí es diferencial de tau, acá falta el t menos tau para hacer la convolución, ahí tendríamos ahí, y hay que integrar esto que está puesto ahí, entre 0 y delta t, y eso va a ser, lo que estoy planteando, que te va a quedar igual a B discreto. Si W es constante, lo saco fuera de la integral, lo pongo acá, y esto me va a quedar B discreto por W, y le voy a llamar sub K. Le voy a poner que es W sub K para entender que es el paso. Y esa B discreto va a tener esta expresión matemática, es la integral de esta expresión. De hecho, a ver si lo podemos ver ahí. Tenemos E a la A T por E a la A menos tau. O sea, yo puedo sacar E a la A
E a la AT por fuera aquí, y tengo que integrar en realidad esta expresión. Diferencial de tau, y el B lo puedo dejar fuera, y lo mismo que el W de K, porque no dependen de tau. Entonces tengo que integrar esta cuestión entre 0 y delta T. Y la integral de E a la menos A tau debe ser, cuando yo derive la primitiva de esta, al derivar E a la tau caería un A, un menos A, o sea que sería A a la menos 1 por E a la menos, con un menos adelante, menos A T. A ver si están de acuerdo. Si yo derivo esto, la A queda constante como está. Y al derivar E a la menos AT, cae un menos A que se come el A, y el A a la menos 1 se come el A, y queda E a la menos AT, que es lo que estoy integrando. O sea que lo que me queda, ya estamos bastante cerca ahí. ¿Sería, profe, a tau allá arriba? ¿E a la menos Bueno, en a tau? realidad, O... o sea, está bien. Pasa que tau es la variable que está ahí adentro y le voy a integrar sí, puedes Ah, ponerle tau. está bien, pero después evaluada queda en t. Después, claro, después evaluado va a ser en delta t y en 0. Así que Está son los bien. límites de integración. O sea que Bueno, acá tendríamos está un poco sucio todo esto, pero a ver, no, pero se sigue. ¿se va siguiendo la idea? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué nos está quedando nomás? Un poquito de álgebra de prolijidad nomás ahí, que no tengo acá con esta herramienta que es un poquito complicada. Entonces nos quedaría acá. Entonces tendríamos menos a la menos 1 por e a la menos a delta t menos e a la 0. E a la a por 0 es la identidad, menos i. Todo esto por b por w de k. Y tengo un tema de signo acá, que me está complicando, seguramente le he pifiado un signo acá, pero bueno, está parecida, estoy con un signo cambiado acá. No sé por qué razón, pero, a ver, menos a. No le encuentro el. A ver, la convolución que yo tengo que hacer es E. Cuidado, acá cuidado, acá teníamos E a la A. Cuidado. Esto es E a la A delta t, porque yo quiero valor en ese tiempo, en delta t, por la integral esta. O sea que en realidad tendría todo eso que hacer todavía. O sea que no es que a lo mejor no le falta ningún signo. A todo esto habría que premultiplicar por E a la A delta t. Porque yo extraje acá este término, pues estaba adelante este término. ¿En qué tiempo quiero valor acá? En delta t, que es una variable de salida conocida. Entonces tengo que multiplicar esto que está acá. Y ahora sí, como las exponenciales matriciales de A conmutan con A igual a menos 1, porque son todas potencias de A, puedo meter este acá adentro, y me va a quedar justamente, perdón, esto sería, yo tenía un menos adelante de todo esto, ¿no es cierto? O sea que me quedaría ahora, me puedo poner un menos a este y un más a este. Y ahora tenemos E a la delta t multiplicado por esto, es la identidad, ahí está el menos i, y E a la delta t por i es el a delta t que tengo acá. ¿Se entendió? Y el resto es b y Sí, w. sí, sí, se entendió, profe, gracias. Bueno, entonces aquí íbamos con todo esto, que este filtro, en la medida que yo achique el delta t, suficiente, puedo lograr una precisión a mayor rango de frecuencia. Si a usted le interesa un ruido blanco que existe algún filtro en un rango muy amplio de frecuencia, y se va a tener que preocupar que el delta sea pequeño para que su ruido blanco discreto represente bien ese ruido. Entonces, en ese caso, su sigma va a ser mucho más chico, mucho mayor, la varianza de ese proceso aleatorio discreto, y va a poder calcular su, a discreto y discreto, como estoy haciendo aquí, lo mismo que antes, y vamos a ir convergiendo naturalmente al problema de la matriz de covarianza que habíamos dicho hace un rato. Ahí está, 3, 1, 2, y creo que ya estábamos a ese nivel antes, ¿no? No, todavía está en 2, se queda ahí medio estacionada en el 2. Habría que hacer un format long, para ver qué pinta tiene esa P, a qué nivel estamos aproximando acá. P22,
y P del filtro discreto 2,2. Sí, estamos ahí. Estamos ahora en el dígito, el 5 con el 4,9. Estamos bastante cerca, ¿no? 9,98, o sea, miren, el error es acá. Está acá nomás. ¿Está bien? Con dos, no sé cuántos son esas, 2 millonésimas, llegamos al otro número. ¿Estamos? ¿Se entendió? Ahora, ¿qué me permite esto? Bueno, ese mismo ruido blanco discreto me permite generar la señal. Imagínense que yo quiero generar una señal aleatoria, ahora, como que estuviera simulando señales aleatorias compatibles con ese modelo de Kanai-Tajimi. Y bueno, será cuestión de armar dar una condición inicial al filtro, que la podremos alargar en la condición inicial estacionaria si me interesa estacionario, o lo alargamos en cero si queremos tener un transitorio, y simplemente utilizando la ecuación en diferencias y el ruido blanco discreto, calculamos tal cosa. Es decir, editemos acá un ejemplo. Edit muestra de ruido blanco filtrado. Entonces empezamos a ver lo que es Monte Carlo. Yo ahora voy a tratar de generar señales compatibles con ese espectro, en realidad con ese modelo de Kanai-Tajimi, que es también ser compatible con un espectro, que es el espectro Kanai-Tajimi. Entonces, vamos a simular ese sistema. Entonces, tenemos nuestra discreta. A ver, un minutito. La forma que esté esto no es conveniente, pero bueno. Copiamos todo esto y limpiamos un poco. Filtro discreto. O sea, ¿qué va a ser el objetivo acá? Sacar una señal en tiempo discreto que sea compatible con el proceso aleatorio que estamos representando. Entonces, lo voy a hacer en tiempo discreto para tener señales que pueda grabar, porque las señales de tiempo continuo son difíciles de grabar, porque no puedo grabar infinita información, ¿no? Salvo que lo hiciera en el dominio de la frecuencia, entonces yo grabo las amplitudes de cosenos y senos, que sería la otra alternativa, y es una representación en frecuencia con interpolación global. Pero como acá estamos buscando secuencias de señales que quiera calzarlas directamente para la simulación después de qué le pasa a una estructura sometida a esta perturbación, es interesante poder tener un método que me permita calcular, como dije recién, la señal compatible con esa representación en tiempo discreto, para poder usarla con cualquier integrador numérico, como integrando la respuesta de la estructura. Pero yo quería saber cómo es la señal. No era el ruido blanco lo que me excita a mí, era un ruido blanco filtrado. Entonces yo tengo que poder tener señales de ruido blanco filtrado para poder utilizarlas con cualquier software para hacer integración numérica de la ecuación correspondiente. Entonces, ahora vamos a hacer eso. Entonces, tenemos el filtro discreto creado. Entonces, ahora, de igual a 1 hasta el número de pasos, queremos simular, no sé, 2000 pasos. 2000 pasos de simulación, 20 segundos de simulación para 0.01 de tiempo de simulación. Y hacemos x k más 1. O sea que tenemos, o si quieren llamarle k, le ponemos k. X, todos, k más 1 es igual a discreto por x de k. Fíjense qué fácil que es resolver la ecuación del filtro. Más b discreto por w de k. W discreto de k. Entonces tengo que antes de haber hecho, voy a simular mi doble discreto. ¿Cómo genero mi secuencia de doble discreto? Doble discreto es igual a random normal de n steps más 1 por si llegara a hacer falta, no creo que haga falta ahí, por 1. En realidad 1 por esto, para que sea un vector fila. Vamos a hacer un vector fila este. Por la raíz cuadrada, bueno, por la raíz cuadrada de la varianza. Estaba trabajando, yo calculo que acá estaba trabajando. Pongamos ahí por si acaso. Bueno. Sí. La conclusión, ahí está el número, entonces ahora puedo editar este aquí para que sea más ágil. Y voy a sacar los weight bars.
Que se ve muy bonito, pero no me sirve. Vamos a ver cómo va esto sobre n-simo, va a ir viendo la velocidad de avance de la simulación, y esto se va a entender por qué razón uno trata de evitar esto, porque versus calcular la respuesta estacionaria, ahí vamos el 10%, 14%, 20% de la solución, bueno, ahí está. En 2 o 3 segundos tenemos la simulación, pero de otra forma yo calculo la respuesta estacionaria con una matiz de Lyapunov, con una ecuación de Lyapunov, solamente, y con precisión correcta. Acá voy a saber un estimador de... Acá terminamos, entonces tenemos acá la respuesta de la estructura. Entonces, plot. Por ejemplo, I1, de vuelta, la realización número 1 de la respuesta es esta señal. Sostenemos, realización número 2 de la respuesta aleatoria a este ruido blanco filtrado, tengo la señal 2. Ahí está la señal 2. Y así, la señal número 222, en magenta. Ahí está, ¿está? ¿Está bien? Naturalmente son distintas, pero muestran el mismo contenido de frecuencia, muy dominante seguramente en el modo 1 de esta estructura. El modo 2 se ve que participa poco, se ven algunos piquitos ahí de igualtitas por ahí, pero tiene muy dominante el modo 1 posiblemente, pero bueno, eso es lo que es la solución esta, ¿no? Profe, cuando se Sí, tienen muchas señales simuladas, si quisiera encontrar el desplazamiento de ese nivel, ¿promediaría los resultados de todas las señales? y lo que pasa es que el promedio, ¿cuánto vale? ¿Qué valor medio tiene este proceso aleatorio? Vale 0, o sea que justamente el valor medio no sirve para estimar la amplitud, porque tiene media nula el input. No se corre para un lado ni para otro. Tiene varianza, la desviación estándar es el parámetro que te sirve para contestar sobre qué amplitud tiene. Y eventualmente los picos máximos, yo podría tomar, vamos a hacer lo siguiente, de paso vamos introduciendo la idea. Podemos tomar acá, lo hagamos acá directamente para que nos quede. Sigma I, 1, lo estimo como la desviación estándar, standard deviation, de la señal de las señales I1, sigma I2, la desviación estándar de la señal I2. Y podemos graficar esas dos, por ejemplo. Figure. Esto va a ser la señal del tiempo, sostenemos, y la misma en verde para la 2. La primera va a ser azul, la vamos a poner azul para que esté azul. Entonces, acá tendríamos la desviación estándar primero calculada, que es lo mismo que hicimos hace un ratito. Que puse el plot sin poner la suma esta. Perdón. Sin calcular esto. Ahí está, bueno, en este caso, muy gracioso. Bueno, fíjense qué está pasando acá. ¿Está en condición estacionaria? No, todo este tiempo está en condición no estacionaria. Recién ahí está convergiendo la condición estacionaria a los 20 segundos. Posiblemente he puesto una estructura con muy poquito de amortiguamiento. Entonces, ¿qué sucede? La estructura tarda en llegar a la condición estacionaria y a los 20 segundos todavía no está en condición estacionaria. O está llegando justo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Le aumentamos el amortiguamiento C a la estructura y naturalmente la podemos dejar antes. O alargamos el sismo a lo mejor tenía 40 segundos. O no, o a lo mejor no es estacionaria la respuesta a un sistema. No tiene por qué ser estacionaria si yo parto de condición inicial nula. Tengo un tramo de no estacionario del tamaño que tenga que ser según el nivel de amortiguamiento. Pero es importante entender, si yo tengo mucho amortiguamiento, muy rápidamente llega a condición estacionaria el proceso. Si tengo poco amortiguamiento, más lento. Por ejemplo, le multipliquemos acá, a ver, el amortiguamiento. Total, no cuesta nada aquí. Le multiplicamos el amortiguamiento por... Si total es un ratito. La matiz C. Pasa que hemos hecho... No, bueno, no importa, pues C la tenemos acá afuera. No hemos definido MCK aquí. He puesto esto y lo otro lo había definido por otro lado. A ver, MCK, ya que lo tenemos acá, lo hagamos todo. M igual a... Ahí está, MCK. Entonces, en vez de punto 1L, le demos punto 5M. 5 veces más amortiguamiento que el anterior. Y el LW faltaría nomás acá. Perdón.
para que ya nos quede esto bien armado. Ahí está. Entonces volvemos a simular ahora y volvemos a graficar. Ahora está simulando la respuesta con otras condiciones de amortiguamiento, que es arbitraria todavía, no importa, pero simplemente voy a mostrar los comportamientos nomás. Y mostrar de paso la importancia del amortiguamiento en la rapidez con la cual un sistema llega a la condición estacionaria. Ahora, a los 400 pasos, o sea, a los 4 segundos, o 5 segundos, 8 segundos por acá, ya estoy en condición estacionaria. ¿Está bien? Y naturalmente uno dice, bueno, ¿y esto qué significa? Este es el RMS. Ahora, ¿cuánto vale el valor máximo o el medio máximo? Y bueno, podríamos calcularlo. Como un estimador, ¿cuál es el valor medio máximo? Que es un criterio de diseño. Cuando yo miro un espectro de diseño, generalmente miro el medio máximo. No es el máximo de una señal, es el medio máximo de muchas señales que representan el fenómeno del sismo. O podría representar una probabilidad de no excedencia también, pero en muchos casos se puede utilizar el concepto de medio máximo como concepto espectral. Entonces, en ese caso, la respuesta estructural que estoy buscando acá, para buscar los máximos, hacemos acá, no sé si el máximo lo hace por filo o columna, pero veamos, max, valor absoluto de los I1, $2000, hay que transponerlo porque si no me toman los máximos al revés. Tengo 500 señales, o sea, máximo absoluto de I transpuesto, estos serían los I1 máximo. Sería el valor esperado de I1 y valor esperado del máximo de I1. O de I1 máximo, para que se entienda. ¿En qué duración? En la duración que tenemos acá, para este proceso no estacionario. Lo que estoy calculando acá es cuánto vale el valor medio máximo. De I1. Ahí están las 500 máximos. Acá vamos a ver la distribución del máximo. Hagamos primero la distribución y después calculamos el valor medio. Esto por ahora es I1 máximo. Y el valor esperado de I1 máximo es el valor medio de eso, de I1 max. Es el min, el valor medio, uso un estimador de la media con la media, el promedio, en definitiva, la media muestral que se llama, I1 máximo, y tendríamos la media máxima. Al medio podemos hacer un histograma acá, figure, y hacemos un histograma para ver que el máximo tiene una densidad de probabilidad. El máximo de un proceso aleatorio en una duración determinada es una variable aleatoria. Entonces tiene un histograma. Entonces de este histograma puedo graficar acá el histograma de I1 max. Los histogramas de I serían gaussianos, pero el histograma de I1 máximo no tiene por qué ser gaussiano, porque es el máximo de un proceso aleatorio gaussiano, no tiene distribución gaussiana. El máximo de una infinitud de puntos I1 de t, de 0 hasta la duración 20 segundos, lo que tomamos acá, no recuerdo cuánto, que permitiría hacer este cálculo, ¿no? Entonces ahí hagamos el histograma primero. Ahí tenemos el histograma de los máximos, no le gustó porque no lo calculé, claro, me puse a hacer un número sin haber calculado antes. Esta cuestión, ahora sí. Ahí está el histograma. Entonces los valores máximos de esta señal tienen esta distribución. Están cerca del valor medio, a lo mejor está, mirámoslo acá. ¿Cuánto vale el valor medio? Acá está. 0.316. Entonces, es el valor medio de esta distribución, pero no es una distribución central, parece ser que tiene una cola más larga para la izquierda que para la derecha que la izquierda. Y sí, porque nadie dijo que va a ser gaussiana la distribución de un máximo. ¿Está bien? Y el valor medio máximo es 0.31, por acá estaría más o menos. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo? Por ahí estaría el valor medio máximo. Valor esperado del máximo entre t, 0 y la duración total, no sé si eran 20 segundos, de la señal I1 de t, valor absoluto, porque puedo tener máximos y mínimos, de esta forma busco los máximos arriba y abajo, no los máximos positivos, sino los máximos en valor absoluto. Esa es la distribución que estoy calculando acá. Y esta es la distribución del máximo. Por lo tanto, la distribución del máximo no significa que va a ser el máximo. Fíjense que tengo casos acá de 0.55, bastante más grande que el 0.30 y algo, porque, bueno, porque a ver, como esta es una distribución aleatoria, tiene colas, naturalmente. Entonces a veces uno le puede interesar calcular no solamente el valor medio máximo, sino la sigma del medio del I1 max. ¿Qué desviaciones estándar tiene esta variable aleatoria? Y es lo que vamos a ver después cuando miremos la distribución de picos o de valores máximos, que vamos a ver en la segunda parte del curso de la clase de hoy, si nos da el tiempo. ¿Estamos? ¿Vamos bien?
¿Se va entendiendo? Sí, sí. De todas maneras, el valor medio máximo le podría hacer un cociente con el sigma. Y esto es lo que no se tienen que olvidar nunca. Y máximo medio dividido sigma les va a dar un valor del orden de 3, por decir un número rápido. Puede ser un poquito menos en este caso porque tiene un tiempo aleatorio donde no está estacionario. Pero para un proceso estacionario, ese número sería parecido a 3. Sigma I1. Ah, perdón, sigma I1 n, tendría que poner acá. Perdón. Sigma I1 está puesto acá como función del tiempo. Vamos a poner al final. El valor al final, que más o menos es una estimación del valor medio del proceso estacionario. Esto va a dar un poquito menos que 3 seguramente. Ahí está, 250. ¿Por qué dio 250 y no dio cerca de 3? Porque partí en condición no estacionaria en el proceso aleatorio acá. Y tuvo un tiempo de llegar a condición estacionaria que hace que baje un poco el valor medio máximo. Pero si yo tuviera una duración de 20 segundos o 30 segundos, 40 segundos del proceso estacionario, generalmente el factor de pico que define el cociente entre el valor medio máximo y el RMS o sigma I del proceso aleatorio es del orden de 3 a 4, depende por supuesto mucho de la duración y del contenido de frecuencia, pero un número 3 es un número rápido para sacar. Así que ante la pregunta que me decías, ¿qué niveles de formación yo esperaría máximos? Y más o menos 3 veces, por decir un número rápido, el RMS. Por eso es tan importante el RMS. ¿Y el RMS quién es? La raíz cuadrada de la varianza. En P, bueno, en D transpuesto PD, sale la varianza, tomo la raíz cuadrada de ese número y tengo mi estimador de valor máximo, medio máximo. ¿Estamos? ¿Vamos Sí, bien? perfecto. ¿Alguna pregunta? Sí, sí. Que te puede llamar factor pico. Peak factor, ¿no? PF se le llama. Alguien dice, bueno, pero yo quiero simular 20 segundos de condición estacionaria. ¿Qué habría que hacer acá para que todo esto fuera estacionario y no tuviera la condición no estacionaria al arranque? Bueno, dos formas. Podrías tirar la señal en vez de 2000 pasos, 3000 pasos y borro la primera parte y me quedo con la parte estacionaria. Y la otra sería largar en condición aleatoria al filtro, para que ni bien arranque el filtro ya esté estacionario. Y largar también a la estructura en condición estacionaria, porque si ya estoy en condición estacionaria, la condición inicial no es nula, es una variable aleatoria gaussiana de la distribución que tiene, que la indica la matriz de covarianza estacionaria. ¿Me van siguiendo lo que estoy planteando? Es decir, filtro discreto, vamos a hacer acá. Entonces yo al filtro discreto le puedo calcular, bueno, como discreto como continuo, va a dar lo mismo. Condición estacionaria del filtro. Y con esto que voy a hacer ahora voy a evitar todo ese tramo no estacionario que en algunos casos me puede hacer perder tiempo inútilmente o perder cómputo. ¿Cómo lo hago? Hago acá P estacionario igual a del IAP de la matriz discreta B discreto por el sigma y W cuadrado por B discreta transpuesto y saco acá mi sigma y del filtro 1 o x del filtro 1, sigma x del filtro 1, como la raíz cuadrada. En este caso, como son posición y velocidad, no van a tener, va a tener nula la covarianza, así que va a ser fácil acá, SQRT, raíz cuadrada de PE 1, 1. Ahí tengo la desviación estándar del primer valor del filtro. Y de x filtro 2, sub 1 y sub 2, en la posición 2, 2 de la matriz estacionaria. Y ahora cuando voy a simular, por eso había puesto acá a propósito, para no olvidarme después de hacerlo, una condición aleatoria, pongo acá normal por una variable aleatoria gaussiana unitaria por su sigma. Y el filtro 1 quiero que tenga esta sigma. Y el filtro 2 va a tener, y el segundo vector del filtro, el segundo componente del filtro, el mismo, pero con la varianza del filtro 2. Entonces ahora mi condición inicial ya es estacionaria, ya estoy en condición estacionaria. Así que lo que sigue después es todo estacionario. Ahora no voy a tener crecimiento de ninguna varianza, de nada. La varianza va a quedar planchada desde el arranque. Desde el inicio de la simulación. Y por supuesto tenemos que hacer lo mismo
Para esto, si ahora yo quiero simular en condiciones estacionarias la respuesta estructural también, me hace falta tener la respuesta estacionaria de la estructura esta. Un poquito más complicado esto, pero lo podemos hacer también. ¿Qué habría que hacer acá? Para no largar con estas condiciones iniciales que largué aquí. Esto es un poquito más complicado, pero bueno. ¿Qué habría que hacer acá? Calcular la matriz de covarianza de I con I dot 0, de I, perdón, sí, de I dot 0 en condiciones estacionarias con la matriz de covarianza con el estado extendido, porque tenemos un filtro, entonces para poder usar la ecuación de Lyapunov continua discreta, tengo que pegar el filtro 1 con el filtro 2, un único input, saco la matriz de covarianza, de ahí extraigo la variable aleatoria, la matriz de covarianza relacionada al I1 del filtro y al 2 del filtro, es decir, desplazamiento y velocidad del oscilador, y después genero simulación de variables aleatorias con esas matrices de covarianza, a partir de normales unitarias. Y eso me permitiría simular la condición estacionaria del filtro gaussiano. Entonces ahora tendría todo un tramo. No sé, ¿me logro explicar lo que estoy comentando? No lo voy a hacer porque me va a llevar un poquito de tiempo, pero se entendería que habría que hacer acá. ¿Se entiende lo del cómo calcularían ustedes la condición estacionaria de este sistema? Lo pueden hacer en filtro discreto o en filtro continuo. Pueden hacer la representación en espacio de estados continuo o discreto, y después usan Lyapunov en discreto continuo, y después extraen de esa matriz la submatriz de covarianza asociada a los vectores de I e I punto de la estructura. ¿Se entiende? Eso lo uso lo simulo como variables aleatorias, con una matriz de covarianza conocida. Para eso podemos usar los vectores y valores propios, puedo usar una representación de Cholesky, hay varias formas de tener una matriz de covarianza con transformación. La que vimos en su momento fue con los vectores y valores propios. Diagonalizamos el sistema y lo llamamos a normales, y después nos permite dos gaussianas uniformes independientes, o estándar gaussianas estándares independientes, generar gaussianas de cualquier matriz de covarianza. ¿Es muy largo, profe, para plantear un ejercicio así? ¿Cómo, perdón? ¿Es muy largo entonces para hacer un ejercicio? No es que sea muy largo, me va a llevar un poquito de tiempo que no tengo ahora para esto, pero digamos, lo que estoy hablando de generar de variables aleatorias es lo que hemos visto cuando vimos variables gaussianas, y simular gaussianas a partir de una matriz de covarianza. Y la otra parte es calcular la matriz de covarianza de un sistema en cascada, que es lo que vimos también, ya hemos visto algo, bueno, si quieren podemos ver esa parte por lo menos. A ver, calculemos acá. Condición estacionaria del modelo completo sometido a ruido blanco. Estacionario. De intensidad W. Lo voy a analizar como modelo continuo en este caso. Entonces, ¿quién es mi A extendida? Ahora, habría que partir de acá con la ecuación diferencial. Tenemos la ecuación diferencial del filtro y la ecuación diferencial de la estructura. Por ejemplo, pongamos la estructura en la parte de arriba, o no sé, la estructura en la parte de arriba. Entonces, diríamos, y punto sería identidad 2 por 2, perdón, ceros. No, sí, identidad, perdón. Vamos de vuelta acá. Definamos bien la cuestión esta, si no vamos a estar perdidos, que lo estamos escribiendo. Teníamos nuestra ecuación diferencial, x punto de la estructura, era la matriz A, que era 0i menos m a la menos 1 por k, menos m a la menos 1 por c. Esa es la representación en espacio de estado de una ecuación diferencial lineal, mck, más el vector de influencia de la carga, por la aceleración que se llama A, la carga, y acá sería 0, y acá estaría el vector este que le llamamos LW. Y después tenemos el filtro. X del filtro, punto, es la matriz A del filtro, por X del filtro, más la matriz B del filtro, por W, en el tiempo del filtro. En este caso, ruido blanco. ¿Bien? Entonces, si yo defino un vector extendido XE que contenga en la parte de arriba, por ejemplo, X, y en la parte de abajo X del filtro, sin ningún punto, perdón. ¿Quién sería mi derivada del X del filtro, del X de XE? Punto. Y sería
X punto acá, que es la ecuación de arriba, a esta le podemos llamar A, a esta le podemos llamar B, de la estructura, y este es del filtro, AE, bueno, no me gusta AE, porque AE puede ser la A extendida, A de la estructura, A substructure, no sé, A sub S, B sub S. Entonces tenemos acá, X punto simplemente dice que es A por B de la Sería abajo, estructura. profe, ¿cierto? Ese es Es el de B abajo, de... este es el problema, este tiene que ser acá. Hay 4 estados aquí, en la estructura superior. Entonces, abajo tengo que poner. El primer bloque es de 4 por 4, el segundo es 2 por lo que sea. ¿Está bien? Ahí estaríamos bien. Entonces el problema es B. Ahora estamos bien. Y ahí está la matriz de covarianza completa. Fíjense que ahora tenemos acá está el desplazamiento del grado de libertad 1, del 2, velocidad del 1, velocidad del 2, y después desplazamiento del filtro y velocidad del filtro. Entonces, si yo quisiera calcular acá, por ejemplo, el cálculo que hemos hecho hace un rato, nuestro sigma, para entender la idea, ¿cuánto varía nuestro sigma y 1? Ahí está sigma y 1, no, sigma y 1 al final de la simulación, en condiciones estacionarias, 0.1250 y algo. Si tomo la raíz cuadrada de P extendido 1, 1, que debería de un número parecido, bueno, no se llama PXG, le llamé yo, PXG creo. Ahí está. 12, miren, 1251, 1253. Fíjense que muy distinta la forma que calculamos. En un caso fue por procesos aleatorios, con matrices de covarianza y demás, sacamos un número y se acabó con un solo álgebra. El otro fue una simulación, generar las señales compatibles, integrarlas, después hacer estadística y sacar el número. Llego al mismo número. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende esto que he hecho acá? Sí, sí, creo que se entiende, profe. O sea, en un caso fue obtenido por simulación y en otro caso por resolución de la ecuación de Lyapunov. Son dos caminos muy distintos. Este número que hice acá para PXE lo hice por Lyapunov, ¿no es cierto? Condición estacionaria. Matriz de covarianza de vector de estado extendido en condición estacionaria. Y de ahí extraje el sigma y 1 como raíz cuadrada de PXE 1, 1. Este segundo método, profe, para eliminar toda la parte transitoria de la estructura, entonces. Sí, en realidad bueno, si quisiera el transitorio, podrías calcular la condición de solución de P puntos, pero lo que digo es, lo que estoy explicando acá es que este método en sistemas lineales no requiere ninguna simulación. Yo estoy explicando la simulación, la realización de procesos aleatorios, para cuando a ustedes les interese ver señales temporales, para hacer integración en el tiempo. Y generalmente no lo va a hacer para los sistemas lineales. ¿Para qué voy a hacer todas estas 500 simulaciones, hacer todo este álgebra? Después venir a hacer la estadística y demás, para sacar esto, si lo tengo el número a nivel del cálculo con esta ecuación de Lyapunov. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Ese es un poco el punto. Y estoy mostrando cómo queda lo mismo. Este es sigma 1 estimado. Voy a poner hat. 2 hat. Porque es una estimación estadística que estoy haciendo acá con las realizaciones. Por supuesto, por ahí puede servir para, por ejemplo, si tengo un mala predictor de valores medios máximos, ahí para eso, bueno, porque temo que el cálculo no va a ser muy bueno, porque ahí tenemos fórmulas aproximadas y no tenemos soluciones exactas. En varianzas y demás tenemos soluciones exactas. Cuando vamos a valores máximos, y desviaciones estándar de máximos, y distribuciones de máximos, ya la historia es un poquito más aproximado, porque no tenemos soluciones analíticas, tenemos pseudo, digamos, a unos modelos que aproximan en forma analítica el problema, pero que tienen hipótesis que no estrictamente se cumplen con los procesos gaussianos incluso. Así que aún en procesos gaussianos, para esto podría servir, por ejemplo, para sacar realmente los histogramas estos por simulación, por ejemplo, podría servir. Pero hace un rato todo esto empezó con la idea de decir, a ver, si uno tiene estos, si uno tiene, vamos a borrar esto porque si no se nos va a hacer un lío bárbaro acá. No, que estoy pensando acá, nada que ver. De acá, ahí está. Si uno tiene, digo,
el filtro y quiere largar en condiciones estacionarias el filtro, tendríamos que hacer todo esto que acabo de hacer, sacar la matriz de covarianza de posición y velocidad y sacar las correspondientes gaussianas, muestras de la gaussiana, de las dos gaussianas, y 0 punto, como si fueran gaussianas ya estacionarias, no partiendo en 0, 0, como variables determinísticas. ¿Entienden? A eso venía todo el comentario que estábamos haciendo acá. Y para la otra parte, lo que hacíamos, porque esto viene a la pregunta que me hicieron recién, yo podría extraer acá la matriz de covarianza de I e I punto, con la matriz de covarianza de 1, bueno, es de 4 por 4, porque tengo 4 estados para corno, entonces es la matriz de 1 a 4 y de 1 a 4, porque es una estructura con 4 estados. Esa es la matriz de covarianza, PXE, de 4 estados. ¿Bien? Esa es la matriz de covarianza completa de los 4 estados de este modelo estructural. ¿Qué hacíamos si queremos generar una variable gaussiana que tenga esta matriz de covarianza? Lo que hacíamos era sacábamos los vectores y valores propios, tomamos la raíz cuadrada de los valores propios, y después las combinábamos con phi y su phi inversa y demás. No sé si recuerdan, phi transpuesto. Saco los valores propios acá, phi, y los polos S, o lambda, llamarse, valores propios de la matriz P y dot. Bueno. Que yo no le guardé, o sí le guardé. Ahí punto, y punto. Ahí está. Entonces, acá están, bueno, parecen 0, no son el 0. Este lambda 1 no puede ser 0, ¿no? Lambda 1, 1. Mira qué chiquito queda. ¿Por qué queda tan chiquito? Muy raro eso. Y 3, 3. Bueno, pero no, está muy raro este número. Qué raro eso sí que está raro, ¿no? De 1 a 4 y de 1 a 4 están los estados de la estructura. Así que serían. Pero veo acá demasiado chiquito, digamos, bueno, no sé los números. Puede ser cualquier cosa, puede ser que me llama mucha atención que esté tan chiquito, pero bueno, sería un tema. Pero digamos, lo que quiero plantear es que phi inversa, recuerden que los vectores y valores propios son ortonormales, normalizo los vectores propios y la phi transpuesto p phi queda diagonalizada. Entonces, si yo lo uso como transformación, puedo pensar que una gaussiana, que estas variables gaussianas son generadas por otras variables gaussianas, que combinadas con esos vectores propios me dan la gaussiana con correlación lineal. ¿Recuerdan esto que estoy hablando cuando vimos vectores gaussianos? Si no tengo que volver para atrás todo, ¿no? Si yo tengo una variable gaussiana que tiene esta elipse acá, las líneas de nivel, existe una transformación que son justamente los vectores y valores propios, definidas con los vectores propios en la dirección propia principal 1 y 2, que son los ejes principales de esa elipse, que van a quedar independientes. Y a su vez, si las divido por la varianza, vuelvo a hacer un cambio de variable y dejo como una esfera, o como una, en vez de elipse, como un círculo esto, para que queden unitarias independientes. Siempre estoy dividiendo por la raíz de lambda 1 y raíz de lambda 2. Entonces ya hice una transformación de las x1, x2 a las eta1, eta2, que ahora son independientes de varianza unitaria. Y por supuesto, con la transformación inversa de esa, puedo ir al revés. Si son independientes 1 y 2, me genero rand normal, en 4 dimensiones le podría hacer esto que está dividido en 2, pueden ser las direcciones de los 4 vectores propios que tendría la matriz gaussiana, en este caso para 4 vectores de un estado de 4 estados, digamos. Genero un número independientes gaussianos y los combino, los multiplico por los sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4, y que los convierto en elipse. Y después los transformo con la transformación phi y phi transpuesto, y los dejo ya en el formato de los ejes moraditos estos, que es donde yo querría llegar. Y ahora tengo entonces muestras de las variables x1 y 1, perdón, y 1 y 2, y 1 punto y 2 puntos, que son las 4 condiciones iniciales que yo quería simular, estacionarias, en condiciones estacionarias, que tienen una distribución gaussiana no nula, no con varianza y media nula. ¿No? Bueno. ¿Estamos entonces? ¿Alguna pregunta de todo lo que estoy comentando?
o comentario. ¿Ayuda esto algo a entender lo que estamos haciendo antes? Sí, va ayudando, profe, sí, seguro. Por ejemplo, acá, simulación de modelo no lineal. Entonces, ¿qué pasaría? Imagínate que uno tuviera acá esta estructura y le hubiera puesto un disipador no lineal o fluyera algún elemento, lo que fuere. En ese caso, uso estas realizaciones A, integro con un integrador no lineal aquí, y obtengo la respuesta de esa estructura sometida a esa carga aleatoria, con la no linealidad que tiene el sistema. En ese caso sí que vale la pena hacer todo esto. ¿Por qué? Porque no tengo soluciones analíticas exactas de la condición estacionaria de la matriz de covarianza de un sistema no lineal sometido a ruido blanco filtrado. ¿Por qué? Porque las ecuaciones de Lyapunov son para sistemas lineales, no son para sistemas no lineales. ¿Está bien? Entonces ahí es donde sirve esto. Entonces pongamos un ejemplo acá. Pongamos le pongamos un disipador, no sé, elastoplástico al sistema. L1, un disipador. L le voy a llamar, o L, o B, no, L vamos a usar. La transformación cinemática que lee, por ejemplo, lo ponemos en el piso 1, el primer grado de libertad. El primer grado de libertad, este disipador, y si quieren ponemos otro más, otro segundo disipador, bueno, pongamos solo, explicar. Y vamos a poner un elemento no lineal, propiedad, vamos a poner acá, no sé, una rigidez de 100 y una fuerza de fluencia de 10. No sé ni qué valores tiene esto. Un minutito. Por cierto, sí que va a ser más lento. Y vamos a integrar la ecuación diferencial, que tiene componentes lineales y algunos no lineales, con un elemento elastoplástico, por ejemplo. Entonces, vamos con esto. Profe, ¿nosotros podríamos en algún momento tener ese script para ir probando estos ejemplos? Sí, después les doy parte. Sí, no hay problema. Bueno, gracias. El W era el W, A era la W, la última señal se llama W, acá así que estamos bien. Y 0 y 2, 0 son las condiciones iniciales que también eran las mismas que teníamos antes, no pasa nada. Param son los mismos, solo falta la tolerancia seguramente acá. Param 4 igual a 0.01. Y número de pasos lo mismo que antes. Con un poquito de suerte. Tengo que decir, sí. Un tilde primero. V-pointer, sí, no puse el V-pointer acá. Bueno, estoy con las versiones viejas, esto no va a correr. Porque estoy con la versión vieja del SATLAB mío y no va a correr. Entonces mi instruction function no va a correr. Así que bueno, esto olvidémonos de esto. Pero en definitiva, aquí quiero comentar que de la misma forma que integramos una ecuación no lineal, podemos integrar una ecuación no lineal. Con Runge-Kutta, con método Newman no lineal, lo que sea. Integro la ecuación diferencial a cada uno de los inputs determinados o definidos, y después hago estadísticas sobre las salidas. Pero ahora vamos a tener la salida del sistema no lineal, no del sistema lineal equivalente o del sistema lineal que no contempla la no linealidad. Entonces sería la ventaja. Entonces, es más en ese tipo de escenario donde usamos más la simulación de Monte Carlo. Eso lo quiero comentar. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entiende esto de simulación de Monte Carlo? Y yo como he simulado las señales acá con filtros en el dominio del tiempo y con filtros discretos. ¿Qué otra alternativa tenemos los filtros discretos? Tenemos formas de generar procesos aleatorios a partir de la matriz en el dominio de la frecuencia, combinando senos y cosenos con fases aleatorias y amplitudes según definidas por la potencia espectral.
Sería lo equivalente a una simulación de señales en el dominio del tiempo, pero con una formulación en frecuencia. Entonces, justamente para eso, por ejemplo, acá, bueno, les puedo mostrar, les dejo algunos papers y demás. Por ejemplo, tenemos el filtro de Canetta-Gini que estábamos usando recién. Este es el espectro, es la densidad espectral de potencia del filtro de Canetta-Gini, que tiene X del ground y omega del ground como parámetros del filtro, que es lo mismo que tenemos acá, y W barras, acá dice W sin la barrita, es la frecuencia W de la potencia espectral, la densidad espectral de potencia. ¿Está bien? Entonces, nosotros podemos crear la aceleración sísmica a partir de esta formulita muy simple. Con un tramito del espectro, S0WK por WK, un pequeña área del espectro, discretizamos la frecuencia, ya vamos a mostrar los rangos de frecuencia, tomamos esa raíz cuadrada como una amplitud, y hacemos una señal coseno omega kt más una fase aleatoria entre 0,2pi, una uniforme entre 0,2pi, multiplicamos por raíz de 2, y tenemos la aceleración representada ahora en el dominio del tiempo, con una ventaja, que ahora es para todo t. Esta representación permite, por ejemplo, tener una función de alguna manera para todo t, no en el paso k, sino para cualquier t real. Así que si usted utiliza un Runge-Kutta, por ejemplo, y tiene una descripción de este tipo para la señal aleatoria, podría ser útil porque tiene para todo t, evalúa para el t que quiere esta cuestión. Por supuesto, el costo que va a tener que simular esto cada vez que le interese el cálculo. De cualquier forma, también lo puede usar esto discretizando el tiempo t en pasos K delta 0, K, un delta t, 2 delta t, n delta t, y tiene una señal aleatoria descrita de esa forma. ¿Me van siguiendo la idea? ¿Por qué esto es el caso? En realidad, en la potencia espectral, tratemos de interpretar esto como concepto primero. ¿Cuál es la potencia espectral de una señal periódica? Era una delta Dirac. O sea, una señal periódica de frecuencia omega 0 tendría una delta Dirac en la potencia espectral. Está toda la potencia espectral concentrada en una sola frecuencia. Bueno, en realidad, ahora yo tengo una potencia espectral arbitraria y la puedo pensar como la suma de potencias espectrales de estos rectangulitos. Ese rectangulito, este rectangulito y cada uno de esos. Y los voy a aproximar exactamente como estoy queriendo dibujar ahí. No sé si se logra interpretar la idea. Esos son los delta K. Estos delta omega son las basecitas de estos rectangulitos. ¿Se entiende? Yo quiero arrastrar después todas, por eso sumo de 1 a n. Voy a sumar todas esas pedacitos de potencia espectral, estimados como, bueno, como el área de S0 por delta omega. Y el omega K va a corresponder a la frecuencia media aquí. El valor medio ahí, esa frecuencia ahí, para el verdecito esa frecuencia ahí, para el intervalito siguiente y la mitad frecuencia correspondiente y demás. Y los phi de K son variables aleatorias uniformes entre 0 y 2pi. Esta es la distribución de la variable phi de K, de 0 a 2pi. Así que esta es la distribución de probabilidad 1 sobre 2pi. Esta es la distribución de probabilidad de la variable phi, en este caso, o fases. Y tenemos cómo generar una variable aleatoria. ¿Se entiende? Vamos a probarlo al método directamente. ¿Por qué esto genera esto? Porque cada uno de estos es como si fuera un proceso independiente. Entonces, yo lo que logro es una colección de pequeñas delta Dirac, que no son, o sea, el proceso aleatorio como son como todas componentes periódicas, tienen delta Dirac. Consistente con esta ariacita, tengo una delta Dirac, pero ahora con varianza infinita, en definitiva, para que se entienda la idea. Si me logro explicar. Entonces, extraigo de ahí esa expresión. No sé si les parece, podemos simular este fenómeno con esta misma forma, con el mismo código que tenemos acá, podemos hacerlo acá abajo. Simulación. Simulación de muestras, podemos llamar así, o realizaciones, muestras de un proceso aleatorio estacionario a partir de su densidad espectral de potencia. Entonces definimos acá, on bar
0 cada 0.1 hasta 40 radianes por segundo, por decir algo. Evaluamos el S de AA, de la aceleración, que es la expresión matemática que teníamos recién ahí, donde quedó esa variable, la teníamos por algún lado por acá, achiquemos esto por acá, lo tiramos un poquito al costadito, y ahí está la expresión, que dice esto, ¿vale? Vale, un factor S0, no importa, S0 es un problema de escala, nomás S0 igual a 1, después lo escalamos. S0 porque esta es la potencia espectral de un ruido blanco filtrado por un filtro de segundo orden. Por esa razón aparece una omega a la cuarta abajo, porque es el módulo al cuadrado de la respuesta en frecuencia del sistema. Y un sistema de orden 2 tiene omega al cuadrado en H, en la rigidez dinámica, al invertir nos queda omega a la cuarta acá abajo. Se ve que esa es la cuenta. Entonces tenemos acá 1 más 4 por xi del filtro, se llamaba xi, ¿cómo lo llamamos acá? Xi, omega xi se llama directamente. No hay que ponerle ningún nombre. Xi al cuadrado por ohm bar, que es el ohm que tiene él acá, dividido omega del filtro, punto elevado al cuadrado. Este sería punto, este es un escalar, así que está bien, pero este es un vector, ohm bar, así por eso punto elevado al cuadrado, cierro el paréntesis y hago punto dividido lo que tiene abajo, que es, paréntesis, 1 menos ohm bar sobre omega al cuadrado, punto elevado al cuadrado, más 4 por xi a la cuarta, por, borremos acá, omega sobre omega g al cuadrado. Por ohm bar sobre omega, punto elevado al cuadrado. Y todo ese corchete, ya está, ¿no es cierto? El cuadrado de este, hay un bracket que tengo mal, para variar acá, vamos a ver esta cuestión, numerador y denominador acá, donde está el problema, acá hay un corchete que no está cerrado, a ver este que viene ahí, claro, ahí está. Y ese que viene ahí recién cerró, ahora estaría bien, por un poco de suerte. Ahí está, grafiquemos acá, ohm bar versus la potencia espectral, y veríamos el filtro de Canetta-Gimp en frecuencia. Close all, o sea, veríamos la potencia espectral del... No. ¿Qué pasó acá? Tengo un signo malo en algún lado. 1 más 4 xi cuadrado, omega sobre el cuadrado, punto dividido, ohm bar. Ah, acá falta un paréntesis, ahí sí, porque es 1 menos ohm bar todo al cuadrado, menos esto que está ahí me gusta más, ahí me parece que está mejor. Entonces acá figura bar versus la potencia espectral de la aceleración. Dios, copie cualquier Profesor, cosa. el Copié denominador. una cosa antes, copié una cosa, ahí está la potencia espectral. Ahí vemos cómo la potencia espectral tiene un pico cerca de 20, que seguramente es la omega g, que el omega que usamos fue 20, sí fue 0.4, entonces satura bastante la potencia espectral, no es de banda angosta a angosta, pero marca claramente el contenido de frecuencia cerca de, diríamos acá, la frecuencia del suelo. ¿Está? ¿Se entiende que es esta potencia espectral? Acá este es el one side, es de un lado nomás, es igual del otro lado, ¿no es cierto? Para los negativos, en la potencia espectral. ¿Estamos hasta ahí? Y bueno, ya tenemos la potencia espectral, ahora podemos ir haciendo el numerito que hicimos recién. O sea, simplemente hay que ir calculando cada uno de los tramitos. Esto que está acá. O sea que
Lo dejemos un costadito acá. Ahí me iba a hacer una pregunta. Yo interrumpí. Creo que falta un cuadrado en el denominador, ¿no? 1 menos un bar de ohm al cuadrado, y eso al cuadrado sube. Ah, tiene razón, ahí estamos, ahí sí. Para que quede la cuarta. Ahí está el cuadrado al Exacto. cuadrado. Ahí estamos, correcto. Se va a marcar un poco más, se marca un poquito más el pico, pero es lo mismo, está perfecto. Pero es lo que corresponde. Entonces tenemos ahí. Entonces ahora, para simular aquí, definimos un vector de tiempo, por ejemplo, de 0 cada punto 0,1 hasta 10 segundos, por decir algo, y simulemos una de estas. Entonces voy a hacer, como tengo n de estas, for igual a 1 hasta la longitud de on bar, menos 1. Para cada tramito de estos voy a calcular la intensidad esa, o sea que le voy a llamar A sub I, como una intensidad, voy a hacer A, esto voy a llamarle A, este número, A coseno de omega t más phi, que eso. Entonces la A valdría raíz cuadrada de lo que vale S a la mitad de estos dos, o sea que sería del promedio de los SAA en I e I más 1. Estoy haciendo en forma de trapecio, un cálculo de trapecio nomás, para calcular esa integralcita. Un medio de la suma, o sea, un medio de el promedio de los dos, ahí estaríamos. Ese es el S. Y este por delta omega. Por don bar. Y le voy a llamar don bar a este numerito. 0,1. Ahí tenemos raíz cuadrada de un medio de esto por don bar, es el número que tenemos acá. Ya estamos. Entonces, este es otro nombre, este no, le vamos a llamar amplitud, no sé. Amplitud I. Y entonces ahora, en nuestra señal A simulada, sería igual a raíz cuadrada de 2 por amplitud. De hecho, no hace falta grabarla, esta amplitud, para no grabar cosas que no sirven para nada. Por amplitud, por coseno de el omega k, que es el promedio de frecuencia, sería parecido, sería, pongamos que si quieren, om k, om bar k, igual a un medio de om bar i, más om bar i más 1. Coseno om bar k por el tiempo t, que lo tengo ahí, más un número aleatorio entre 0 y 2pi. 2 por pi por una uniforme, que es rand. Ahí tengo generado el vector, el ángulo aleatorio para cada uno. Y esto le voy a sumar la A simulada que ya tenía. Y a la A simulada la voy a inicializar ceros de 1 por el tamaño, la longitud del vector t. Y con esto me parece que tendríamos listo la historia. Una primera muestra por superposición de estas armónicas. Recuerden que al principio del curso veíamos cuál es la potencia espectral de A coseno de omega t más tita. Y tita era aleatorio y A era gaussiana. Bueno, es lo que estamos haciendo acá. Hay dos formas de plantear esto. Uno es que esto sea realmente una amplitud determinística, y otra cosa es que esta fuera una amplitud aleatoria con varianza definida en función de este parámetro. Él acá ha utilizado un método donde directamente toma esta como amplitud determinística. Pero también se puede utilizar, lo mismo va a ser un proceso gaussiano en esto, porque estoy sumando por la suma de, si bien no es gaussiana esta variable, por el teorema del límite central, esto va a converger a la gaussiana. Pero si no, puedo convertir este método donde a este número lo cambio por una variable gaussiana de desviaciones estándar que es proporcional a un número como este. Entonces vamos a calcular esto. Bueno,
amplitud. En amplitud tenemos un error acá. Claro, le puse el paréntesis, no puse este. Ahora sí. A ver, un minutito. Vamos al código. ¿Dónde está la amplitud? Ahí me parece, profe, A un medio. Falta el ese, paréntesis para cerrar el medio. Ahora sí. SA Ahora sí. en vez de Q. ¿Perdón? Ah, eso es por supuesto. Estoy picando al lado. La Q y la... ¿Dónde está? La Q está cerca de la A. Correcto. Ahora sí. Bueno. Esa 402. Que lo... Claro. Dios mío. -1 afuera. No la longitud la longitud del vector -1, porque yo voy a pedir el que sigue y no lo voy a tener. Así me parece. Ahí está. Plot A simulada. Y vamos a ver un proceso aleatorio con las componentes como veíamos los anteriores. No se ve muy distinto. O sea, si yo muestro esto y los A, simplemente por un problema de escala, no he escalado el S0 acá, ¿no? Pero una vez que escalo el S0, estoy listo. A ver, veamos acá cómo se llamaban antes. Se llamaban, en el código acá, A realización, algo así, A realization, A realization. Hay un problema de escala acá, pero bueno, podemos escalarlo para que se vea mejor. Vamos a hacer lo siguiente, Standard Deviation. Para escalarlo vamos a hacer acá por Standard Deviation, Deviation de Realization. Divido la desviación estándar de la señal asimulada. Esto para que queden escaladas igual. No, como, si no me tengo